El más reciente trabajo articulista de Antonio de la Cruz, senior asociado del Programa de las Américas, tiene un título realmente impactante y interesante y emocionante para aquellos que quieren, le gusta vivir la historia. Y estamos viviendo la historia. 7 días que marcarán un nuevo orden mundial. Eh, Invito a Antonio de la Cruz que nos hable de esos 7 días y por qué esos 7 días, cuáles son y por qué van a marcar el nuevo orden mundial. Bienvenido, Antonio, te escuchamos. Muchas gracias, Napoleón, por la invitación para tu programa y los escuchas. Eh, ¿Por qué lo planteo de esa perspectiva? El orden mundial quedó definido después de la Segunda Guerra Mundial, donde Occidente tomó la decisión de marcar una serie de estructuras que le permitieran mantener la paz. En ese sentido, después de los acuerdos de Bretton Woods, donde se estableció el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Estados Unidos, la OTAN, ¿verdad? Crearon toda una arquitectura que es lo que nos ha conducido hasta este momento. Entonces, ¿qué ocurre? Esas transformaciones políticas después de esa Segunda Guerra Mundial solían estarse en negociaciones, en, de una manera que podemos decir a fuego lento, con negociaciones entre los gobiernos de esos países, interminables y en un complejo juego de pesos y contrapesos. Entonces veíamos cómo Occidente marcaba esas relaciones entre las naciones, entre los países. Sin embargo, ¿verdad? Podemos observar que eso ha venido transformándose con la llegada de la nueva presidencia de Donald Trump aquí en los Estados Unidos, donde Rusia, Estados Unidos y Europa cambia esa relación de una forma abrupta en el equilibrio del poder global, que podría reconfigurarse para estas décadas que estamos hablando, que estamos viendo. Lo que comenzó, y por eso son 7 días, en una llamada el 12 de febrero de Donald Trump con Vladimir Putin, ¿verdad? Ha desembarcado en una negociación en Riyadh, ¿verdad? Una semana después, en la capital de Arabia Saudita, ha dejado en el aire la estabilidad de Europa y el destino ucraniano. ¿Qué pasa? Que Trump y Putin conversan sobre la solución de la guerra creada por Putin en una invasión a Ucrania, sin tomar en cuenta ni Ucrania, el afectado directo, ni Europa, que es el más cercano dentro de esa disputa que hoy existe y que todos hasta ese momento habíamos visto que es contener los ímpetus de Putin de avanzar a conquistar y a cambiar las fronteras en términos de sus necesidades. O sea, lo que percibo y veo es que estamos evolucionando hacia la superpotencia nuevamente, que se reparten y manejan el mundo. Ese mensaje de Washington, ¿verdad? De la Casa Blanca con Trump ha sido inequívoco. La prioridad ya no es contener a Rusia, que se había mantenido en ese momento como la gran amenaza para Occidente, para los valores de Occidente, sino restablecer una relación pragmática con el gobierno de Putin. Es más, desde el que hice el artículo, he pensado que Trump sale del closet en esa relación con Putin. Recordemos que en su primer gobierno de Trump, el 2016 a 2020, esa relación con Putin era una relación escondida, una relación que no pudo salir porque era señalado que había intervenido en la elección y que había influenciado los resultados en Estados Unidos. Ahora Trump la, es, la expresa, la maneja, o sea, abiertamente. O sea, y volviendo a la situación de la invasión que se cumplió 3 años, ¿verdad? Europa y el gobierno de Estados Unidos en ese momento, Biden, mantuvieron aislado a Putin por la invasión a Ucrania, donde recordemos que se le congelaron los fondos y todo lo que se hizo,
se le sancionó el crudo, ¿ok? Pero ahora con Trump, el Kremlin o Putin regresa de nuevo a la mesa de negociación sin haber retrocedido un solo centímetro de su territorio ocupado. O sea, ¿qué ocurre? Que en esa conversación, básicamente, Trump asume la, la posición de Ucrania, negocia lo de Ucrania, sin tener, o sea, es cierto, son los que han aportado más recursos para la confrontación o para la defensa de los valores de Occidente frente a Putin. Pero aquí acepta las condiciones de Putin en una primera instancia donde él sostiene que los territorios ocupados actualmente por las fuerzas invasoras de Rusia se mantienen bajo el dominio de ruso y le ofrece y le promete que Ucrania ni entrará a la OTAN ni será parte de la Unión Europea. Y eso realmente, ¿verdad? Permite que Putin en ese sentido se siente en una posición en la que está negociando con otra superpotencia el destino de un país, ¿ok? Donde la paz pareciera estar sujeta a la premisa de que Kiev debe ceder las solicitudes de Putin. Es más, recordemos que después de esa conversación, Trump señala que el Volodymyr Zelensky es primero un dictador porque no ha convocado elecciones, lo llamó pues, en ese sentido, y después dice que él fue el que inició el conflicto con Moscú. Entonces, esa semana, por eso hablo los 7 días, después se da el encuentro en Riyadh por parte de los representantes de la administración estadounidense, donde está el secretario de Estado Marco Rubio, el director del Consejo de Seguridad Nacional Mike Waltz y el enviado especial para el Medio Oriente Steve Wither. Y los representantes del Kremlin son Lavrov, Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, y los asesores de Vladimir Putin, Yuri Uskanov y Krif Dmitriev. No hubo nadie de la parte afectada, representada, Ucrania, ni de sus aliados europeos, lo que en cierta manera consolida una nueva realidad. Algo que en otro momento habría parecido impensable, la exclusión de Europa en la resolución de un conflicto en su propio territorio. Pero, Ahora, claro, en ese momento, es un hecho consumado. ok, pero vamos a recordar algo. Putin ya hizo lo que Hitler hizo en su oportunidad, invadir a otro país. Y así empezó justamente las invasiones cuando Europa no hizo absolutamente nada. Putin se apoderó de Crimea y poco hizo la comunidad internacional, poco hizo los países europeos y poco hizo el gobierno norteamericano de turno. ¿Ok? Ahora, alegando que se había llegado a un acuerdo con Occidente, que ninguno de los países que son límites con la Unión Soviética antigua y hoy con Rusia, o sea, con Rusia concretamente, iban a pertenecer a la OTAN, ya que la OTAN se formó después de la Segunda Guerra Mundial para contener los históricos avances de Rusia, ¿no? Durante décadas y siglos también, porque es una nación así, ellos son así. Entonces, yo podría también entender que lo que está haciendo Trump es dejar de tener a Putin por ahora, ¿ok? De que no se apodere de toda Ucrania, que a la larga, ¿no? Se va a apoderar de Ucrania, porque es un país, Rusia, más grande, más poderoso, y tiene la ayuda, por un lado, abiertamente de Corea del Norte en las armas y yo creo que por debajo de la China comunista. ¿Qué dices tú a eso? Ese es precisamente el nuevo orden que se está planteando, eso que tú describiste. Porque, ¿qué hubiese pasado si, qué pasaría si esto es asumido
en el orden después de la Segunda Mundial. Tenía que ser discutido, que se hizo y ha perdido vigencia en la ONU, porque ningún país tiene la autoridad ni la determinación de poder cambiar las fronteras a su antojo. Entonces, estoy de acuerdo y precisamente eso es lo que nos está llevando a este nuevo orden en la que las decisiones se toman a nivel de superpotencia. O sea, Rusia, con sus capacidades, la superpotencia viene dada por su capacidad nuclear, no por su poder económico. Es el país que tiene más cabezas nucleares del mundo, ¿verdad? Entonces, puede Que por ejercer cierto, Crimea también tiene cabezas nucleares, porque cuando, cuando pertenecía a la Unión Soviética, ¿no? Ahí había o hay, ¿cómo se llama? Arsenal nuclear. sí, es cierto, pero ¿qué ocurrió? Que en esa etapa, para poder tener control sobre Ucrania y esas cabezas nucleares no se fuesen una amenaza para Rusia, él planteó que iba a recibir las cabezas nucleares para poder asegurar esa paz en Ucrania. Por eso que Zelensky no confía en Putin porque no sostiene sus compromisos a los que llega y acuerda. ¿Por qué? Porque Putin siente que Kiev es el origen de la nación rusa. La nación rusa surge en los siglos, estamos hablando, Sí, pero eso es pasado. Pero lo que sí puedo decir que es presente es que, que Ucrania, por acuerdo de las grandes potencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Stalin y el presidente norteamericano Roosevelt, pues quedaron en que no iba a cambiar, se repartieron el mundo. Y luego las naciones europeas, temerosas porque conocen perfectamente cómo es la ideología rusa, el belicismo ruso, la expansión rusa, formaron con Estados Unidos la OTAN para detener esa expansión. Pero llegaron a un acuerdo con Rusia o con la entonces Unión Soviética, más concretamente, de que ninguna otro país que sea limítrofe en aquel momento con la Unión Soviética, supongo hoy que es con Rusia, se iba a meter en la OTAN. Y lo que ha querido hacer Zelensky, que es un tipo brillante, valiente, extraordinario, no me estoy metiendo con él ni remotamente, es pedir entrar en la OTAN. Y eso es lo que puede alegar Putin, ¿ok? Que violó los acuerdos. ¿No crees tú? ¿qué ocurre? Con la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Que realmente se da una democratización en los países de satélites de la Unión Soviética y empiezan a tener procesos no por la dictadura del proletariado ni por el dominio de la Unión Soviética, que en ese momento se reduce a Rusia, ¿verdad? Cambio. Empieza a haber una mirada que para protegerse de ese espacio, expansionismo ruso, de estar en Europa y no en la esfera rusa, ante la soviética, en la esfera rusa. Y es cierto que cuando llegan a esos acuerdos, el compromiso era que estas naciones que antes estaban bajo la esfera soviética no iban a pasar a estar dentro de la esfera de Occidente o de Europa. Y, por supuesto, también entrar a la OTAN por el artículo 5 de la OTAN, de que tocan a uno, nos tocan a todos. O sea, está comprometida la defensa de cada una de esas naciones. Y aquí, entonces, se introduce en la conferencia de seguridad de Múnich, hace 2 días después de esa conversación de Trump con Putin, J.D. Vance, representando a Estados Unidos, dejó claro que Washington espera que Europa aprenda a defenderse por sí sola. Ya esa alianza, que era una de la arquitectura del orden después de la Guerra Mundial, empieza a tener presión por parte de Estados Unidos de que ahora, si tú quieres seguridad por parte de los Estados Unidos, tienes que pagarla. Por eso él habla
aumenta el presupuesto de tu gasto armamentístico del 2%, ahora plantean el 5% del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Entonces, allí, por si Francia y Alemania han comenzado a discutir un refuerzo militar conjunto, consciente de que la era del paraguas de seguridad estadounidense está llegando a su fin, que ese es básicamente parte de esa amenaza que representa Putin en ese expansionismo ruso. En Bruselas, el temor no es solamente el debilitamiento de la OTAN, sino su relevancia en el futuro, donde Estados Unidos y Rusia podrían definir las reglas sin contar con el viejo continente. Pero ¿y Entonces, por qué habla de Estados Unidos y Rusia cuando Rusia es muy inferior a la China en cuanto a desarrollo, tanto económico como balístico, etcétera? Y ya se ha demostrado que Rusia miente descaradamente, que sabe hacer una propaganda política muy buena y que más de una vez ha engañado a Occidente en cuanto a su poderío balístico y después descubren que es falso. cuando hablo de Rusia es por su capacidad de destrucción que tiene con las armas nucleares, porque no por la capacidad económica como lo está señalando. En términos de economía, está por debajo, está a nivel de Italia, del Producto Interno Bruto, y en Estados Unidos ¿cómo se llama? No, de Los Ángeles, no de Los Ángeles, de la economía. California. Entonces, pero tiene el poder bélico, que es ahí donde está hoy precisamente, se están definiendo las relaciones. Entonces, ¿por qué? Porque además, como tienes que pagar la seguridad, si la quieres, es cuando Trump le plantea a Zelensky, si tú quieres que te proteja, me tienes que dar acceso a tus tierras raras. O sea, empieza a tener una opción para ello, que precisamente por eso el viernes 28 viene a conversar con Trump, Zelensky, para firmar esos acuerdos. En eso que tú definiste como un líder, ¿verdad? Que para mí es de lo que más se entiende hoy, que estamos en una nueva realidad y se adapta con una velocidad que todos deberíamos aprender de él, porque él pudo haberse quedado tanto con la administración Biden cuando le ofrecieron sacarlo de Kiev y dijo, yo me quedo en defensa de este país y no me manden aviones, mándenme armas. Y aquí con Trump, que pudo haber dicho que él no entregaba porque es soberanía nacional, porque son recursos de la nación. Él acepta y dice, hablemos y trabajemos una solución para ello. Y aquí hay otro elemento que hay que considerar, que empiezan a ver a Trump como esa nueva relación, que es que Europa, que pudo haberse quedado también haciendo declaraciones en cada quien en su país, estoy hablando de Macron y del primer ministro británico, el presidente francés, toman la decisión y viajan a Washington el martes Macron y hoy el primer ministro británico, Sunak, para plantear es la importancia de Europa en esta relación. Es más, la invitación de Zelensky y a Washington se logra por la visita de Macron aquí que le plantea a Trump que tiene que darle la oportunidad a Zelensky a que plantee su caso, porque hasta ese momento Washington está decidiendo en la próxima reunión, a finales de creo que de la otra semana, en Riyadh nuevamente, para seguir en las conversaciones con Moscú. Entonces, aquí hay un mensaje muy de alto riesgo, es que Washington se doblega ante Moscú sin asegurar compromisos ni concesiones por parte de Putin. O sea, entonces la pregunta es, ¿qué evitará que China adopte una postura más agresiva respecto a Taiwán, visto esto? Perdona que la está haciendo. ¿Ok? Que la Claro está que haciendo. la está
cercando y la amenaza, Mm. pero con esto puede tomar la decisión de invadirla. ¿Qué mensaje le transmite a Irán o a Corea del Norte sobre la efectividad de la presión real militar de la defensa de Occidente? Entonces vemos que el equilibrio de poder se fundamenta en estas realidades, en la credibilidad y la coherencia. Y en ese caso Estados Unidos ha comprometido ambas. Recordemos, hay un detalle que lo vivimos recientemente, que fue la salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Cómo eso mandó una señal al resto de estas potencias y que consideraron que Estados Unidos no tenía ya esas capacidades por la forma en que abandonó Afganistán. Entonces, Pero previamente eso mismo sucedió con las fuerzas rusas, ¿no? Que habían invadido Afganistán y que estaban luchando ahí en contra de los, llamemos, nacionalistas afganos, que lamentablemente muchos de ellos terminaron siendo totalmente radicales contra todo Occidente. y, Eh, y y se, fue lo que hemos, ahí se demostró que primero Rusia no era la eso, potencia que se eso, creía, eso, eso. y ahora y luego se demostró que los Estados Unidos tampoco. Exacto. Entonces, esos son señales que miran estas potencias, ¿verdad? Para poder actuar dentro de su entorno geopolítico. Entonces, en un mundo que estamos, donde las potencias, en este caso Estados Unidos, no garantiza la seguridad de sus aliados, la OTAN, dígase, sobre la base de los derechos y las normas que se han establecido, no es únicamente más peligroso, sino también significa que el orden global, tal como lo conocemos, se reconfigura sin que los valores, sin que Occidente disponga de esa última palabra que hasta ahora lo venía haciendo en términos de cultura, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos para ir resumiendo? Tenemos a un Trump transaccional donde entiende que el mundo hoy debe estar actuando sobre la superpotencia, donde busca un equilibrio en términos de cómo manejar las relaciones sin importar si es democracia o no, que en el orden anterior, la democracia era un eje conductor dentro de la acción de de ese orden mundial. Aunque Aquí, apoyaran a las dictaduras anticomunistas. pero ahí era una guerra fría donde el enemigo era el comunismo, ¿verdad? Y podían apoyar, y eso lo pasó básicamente en América Latina, ¿verdad? Y en cierta manera se daban las luchas en los próximos en África y en algunos países asiáticos como en Vietnam, que había una confrontación, pero era por el valor de la democracia y la libertad. Aquí no, aquí es por cómo yo obtengo beneficios desde el poder. Yo creo que hoy, viéndolo en Estados Unidos, la política o el poder es negocio. Estamos evolucionando hacia una relación donde la política es negocio. Y entonces, y en esos términos son las relaciones que se están estableciendo. Y por eso es tan importante lo de Zelensky en esa visita que hace a la Casa Blanca el 28 de febrero. Porque ahí va a sellar esa nueva manera de actuar. Si nosotros queremos tener soluciones en los países que hay conflictos y el apoyo de las potencias, en este caso de Estados Unidos, va a ser una relación de negocios, de qué obtiene la administración estadounidense en términos de la defensa de la relación que exista en ese país. O sea, Bueno, cuando Trump plantea quedarse con Groenlandia o busca comprar Groenlandia, plantea lo de Panamá, tiene una relación buscando precisamente esto que estamos planteando. ahora bien, para mucha gente lo que está pasando es verdad, es un nuevo orden mundial, pero que ese nuevo orden mundial no es precisamente bueno para Occidente, sino que esta es la decadencia de todo el desarrollo, todo el poder, todos los avances de la civilización judeocristiana, que es la occidental.
y que eso se mide no solamente por lo que tú has dicho, sino que también se mide por la invasión musulmana a Europa, que en algunos países inclusive han cambiado inclusive festividades oficiales como la Navidad, que la han abolido porque molestan a eso. O con el caso de París, que hay sectores de París donde no puede entrar la policía francesa. ¿Qué dices tú a eso? Sí, definitivamente el choque de civilizaciones que lo planteó Huntington está presente en este orden mundial, donde la parte islámica, y aquí hay una confrontación abierta y está liderizada por Israel, ¿verdad? Lo vimos en cuanto a Hamas y a Hezbollah, ¿verdad? Cómo esos elementos, ese brazo ejecutor de Irán, ¿verdad? Que es uno de los factores que impulsa esta lucha en términos de civilización, ¿verdad? Fue aplastar. Y aquí hay algo interesante, Napoleón, en términos de cómo se manejó Sí, pero también. Israel lo está logrando, pero Eso, Europa, eso iba a Europa decir. lo está logrando. Eso, no, no, Israel en ese sentido es la punta de lanza para que esos valores de la democracia, porque es la única democracia en esa región, ¿verdad? Se mantenga. Por eso que la defensa a Israel es sumamente importante, porque es una pared de contención a esos valores islámicos que buscan desplazar a los valores de la cultura, de la civilización, perdón, judío-cristiana. Pero aquí hay también una parte interesante esto dentro de este nuevo orden. Recordemos que aquí, en cuanto a Gaza, ¿verdad? La propuesta de Trump, que era de expulsar los 2 millones de palestinos, es transformar el territorio en una ribera del Medio Oriente. Entonces, veamos cómo se plantea en términos de la visión y de esas relaciones de ese nuevo orden mundial. O sea, no es solamente en términos de que aquí en el caso Pero de un Hamas, momentico, ya Hezbollah, va. Eso de ¿verdad? expulsión de los palestinos de su tierra, ¿no? Eh, es imposible, porque es su tierra y la enorme mayoría va a luchar allá adentro. Genera un conflicto mayor. En todo caso, es acabar con los radicales y tratar de que haya una mejor convivencia, si no están los radicales, entre los palestinos y los israelitas. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que estoy diciendo es cómo lo ve, ¿verdad? Una superpotencia que hoy está liderizada por Trump de ese tipo de situación. No, yo creo que eso no lo logra, porque los pueblos defienden. Pero si no va a poder lograr que la salida de los inmigrantes indocumentados de los Estados Unidos, por los millones que son, no, no porque tenga o no razón de que no haya indocumentados en el país, ni en este, ni en ningún país, ¿ok? Menos va a lograr que los palestinos se vayan de su tierra. No, aquí el elemento interesante, Napoleón, es que esa propuesta deja en evidencia que su diplomacia es el uso de la coacción Mm. y la amenaza en lugar de la negociación y el compromiso, que es básicamente el elemento del orden mundial anterior, era la negociación y el compromiso. Ahora no. Pero Ahora pero no podíamos interpretarlo como otro tipo más agresivo de negociación, que él amenaza a Canadá, amenaza a Panamá, amenaza a México, ¿no? Y luego un vocero de ellos dice una cosa, un vocero que él manda para allá, para esos países, sale diciendo una cosa, él después dice otra cosa diferente, que es una forma de negociar, que es una forma de decir, mire, yo puedo hacer hasta esto, ¿ok? Aunque no lo pueda hacer, ¿ok? Yo puedo hacer hasta esto. ¿En qué podemos? Y pido tal cosa y tal cosa. ¿Ustedes qué es lo que piden? ¿Por qué llegamos? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? No es una forma también de negociar, mucho más agresiva, es verdad, y mucho más estresante para el mundo entero, es verdad. es una forma de negociar que hasta ahora no era la manera de Ah, negociar. no. ¿Ok? Y ese es el cambio. Porque es que Trump no es político, ni es diplomático, es un negociante. Es un hombre de negocio, está bien, que suma y resta, gana y pierde, ve cuánto le retorna la inversión,
Recordemos cuando toma posesión y dice, le estoy dando a TikTok 6 meses más porque me estoy ganando la mitad de la empresa. ¿No les parece que fue un buen negocio? Lo plantea públicamente, porque así entiende él las relaciones. Y eso es lo que está planteado hoy, cuando planteo cómo hay un cambio en una nueva forma de un nuevo orden mundial. Lo que también es verdad es que el antiguo, ya yo lo estoy llamando antiguo, el orden mundial vigente desde la Segunda Guerra Mundial, que aparentemente está en decadencia, en las últimas décadas no ha funcionado. Y además, eso perjudica notablemente la democracia, es decir, la libertad de expresión, la sucesión diferente que tú puedes cambiar gobierno si no te gusta y que lo puede cambiar la mayoría de la gente, a pesar de que con los nuevos desarrollos de la informática y de la comunicación, ¿no? Se ha tergiversado mucho y se engaña mucho y se puede hundir a una persona con mentiras o lo que tú quieras. Eso no puede ser también lo que está pasando. Sí, estamos básicamente en una realidad nueva donde Estados Unidos o Trump entiende que él va a marcar y va a plantear, porque nosotros nos vamos a regresar a ese orden que ya se quedó atrás. Como dice, estamos en una transición y ese orden no va a regresar por lo que señalaste, que no se logró reinventar a sí mismo, o sea, en términos de buscar cómo quedó en obsolescencia las resoluciones de la ONU que no se respetan, o sea, se acuerdan y no se respetan, como el poder de veto de las naciones del Consejo de Seguridad dejan y suceden cosas que no están acorde a lo que anteriormente se consideraba la paz, ¿verdad? Y la estabilidad del mundo. Entonces, es cierto que ahí hay algo que debe ser reinventado o debe ser reescrito, rediseñado, en la que hoy se está haciendo bajo estos criterios y estos conceptos que hemos estado conversando durante este programa. A pesar de la, ¿tú crees que a pesar de la enorme burocracia de Europa y de los Estados Unidos también, de la enorme burocracia y de la comodidad que en estas décadas después de la Segunda Guerra Mundial ha vivido la diplomacia en líneas generales y la política occidental, ellos puedan reinventar, tendremos poder tener la dicha de que puedan reinventarse, modernizarse y poder enfrentar lo que es los grandes enemigos de la democracia, que son las dictaduras de extrema derecha y de extrema izquierda. Yo creo que para Europa, que está ahorita metida en esta situación, tiene que reinventarse porque de otra manera, tú lo señalaste, están siendo invadidos por la cultura islámica, donde realmente es una amenaza para el orden democrático de Europa. Y al no contar con Estados Unidos como el gran aliado para su seguridad y la amenaza que tiene de Rusia, porque Rusia no se queda, no se para en Ucrania. Rusia, Putin, quiere volver a los límites de lo que era el imperio ruso. Y en ese Y, sentido, él y más allá. Ese es el primer paso. El segundo es apoderarse de toda Europa. entonces Europa en este momento tiene que replantearse cómo primero generar su propia protección de seguridad y segundo, rebuscar cómo manejar la situación interna, porque vemos que en estos países, lo que vamos a ver en Alemania, ¿verdad? La parte nacionalista volvió a tener una alta votación en términos de crecimiento para ocupar el poder en Alemania. Pero ¿tú Entonces, lo que crees de está creando, verdad que esas personalidades como la de Putin, como la de Fidel Castro, como la de Maduro, por citar tres, o como el de Nicaragua, ellos, ellos van a entrar en ese acuerdo? Ellos van a respetar acuerdos? ¿Ellos van a aceptar acuerdos? ellos son los enemigos de lo que estamos planteando. Claro. Y lo que estamos viendo aquí es que Trump
logra entenderse con Putin. No puedo decir en este momento con Maduro ni con Ortega, ¿ok? Pero con Putin se entiende por en ahora. ese sentido. Y ese es el riesgo. Bueno, bien interesante entonces y lo más apasionante es que estamos viviendo, ¿no? Totalmente, Napoleón. Cuando... Yo, uh, cuando tú me llamaste, estaba almorzando con un gran amigo mío que formó parte del primer gobierno de Trump y decíamos eso. Lo que estamos viviendo en este momento es apasionante, apasionante. el mundo está cambiando. No sé si para bien o para mal, pero cada vez que cambia, cambia. A lo largo cambia para bien, para Ha civilizar. cambiado, ha cambiado. Gracias Correcto. entonces, Antonio de la Cruz. Como siempre, bien interesante la conversación. Nos vemos entonces, ¿sí? Gracias. Un gran placer y gracias por tu invitación, Napoleón. Hasta luego.